Pues mi abuela me contó que ella nació en 1930. En 1930 estaba el régimen de Jorge Ubico en pie en Guatemala, que era una dictadura más o menos populista. Es sin duda el franquismo. Tras esta guerra civil muy dura, que acabó con la vida de muchas personas y destrozó y dividió muchas familias, y de hecho creo que dividió el país y en parte se sigue notando esta división en España ahora. Tuvimos un incidente que dividió a la sociedad chilena al borde de una guerra civil. Mi familia misma tenía tíos militares y tenía tíos que militaban en el MIR y que fueron torturados. Gracias a Dios no fueron desaparecidos. O sea, mis padres tenían mi edad para el golpe militar y lo que conllevó. Entonces, hoy en día el concepto de memoria es muy reciente en Chile. En Chile todavía está muy dividido los pinochetistas, la gente que avala la dictadura militar, que está conforme con lo que hizo la dictadura, y la gente que no. Entonces no hay una mayoría que esté de acuerdo que hay que hacer algo. Como difícil de decir como qué pienso de la dictadura, como que no puedo decir en 2 o 3 frases como que es difuso lo que digo, ¿cachai? Bueno, y esto es en mi familia, como pasó en la mayoría de las familias chilenas, que si bien es cierto, no en todas las familias miembros participaron activamente o en la izquierda o en la derecha, sí todos tenían de alguna forma relación con un bando o el otro. Y decir, así, mi familia eran intelectuales de izquierda, estaban por alguien. Y otros que dijeran, y ellos eran militares, ellos eran por alguien más, ¿no? Y hoy día la sociedad sigue buscando polarizarse. Pero creo que hay que tomar en cuenta que la memoria, y en Colombia se ve más también, la memoria también es la memoria de los que no pidieron nada, no querían saber nada. Entonces, si se sigue avalando que un golpe de Estado es necesario, que violar la constitucionalidad de un país es aceptable, y que casi la mitad de un país crea eso hoy en día, en el siglo XXI, creo yo que cultiva la semilla que después puede germinar más adelante en un nuevo evento de esas características. Creo que es el acrecentamiento progresivo de la represión de Estado, porque había toques de queda, es decir, que a tal hora, si alguien estaba en la calle, lo mataban. Entonces ella tenía que cerrar antes de eso para no hacer que la gente llegara a comprarle cosas y se hiciera matar por eso, ¿no? Tenía su hermana, estaba casado con una persona que era sumamente antitrujillista y que estaba siendo perseguida por el gobierno, y pues el hermano de esta persona fue asesinado por Trujillo mismo. O sea, Trujillo cogió un cuchillo y lo mató él mismo por ser de la oposición. O sea, eso demuestra ya que ni siquiera era que solamente daba órdenes. Trujillo mismo podía invitarte a cenar y después te mataba. O sea, se dice que los invitaron a salir del país, pero es más bien o sales del país o te mueres. Dice mi mamá que un día ella salió a hacer sencillo, como decimos en Guate, o sea, a procurarse monedas porque solo tenía comida. Salió a la esquina. Cuando recogió las monedas en la tienda a la que ella había ido a traer, se volteó y oyó balazos. Y enfrente de ella, a unos 5 metros, estaban baleando a alguien. O sea, estaba un tipo y del otro lado de la banqueta estaba el otro y ya estaba disparando. Mi mamá cuando vio eso se fue corriendo y se cerraron las puertas de la tienda y ya. Y es la única experiencia que tuvo mi mamá, digamos, de violencia enfrente, y ya tenía 16 años. Pero simplemente a ella como que eso la marcó, porque ella no sabía quién estaba disparando, no sabía quién estaba recibiendo los disparos, pero es ese tipo de violencia como espontánea que surgía así de la nada, que lo que amedrentaba a la gente. Yo creo que eso es algo que afecta mucho a la República Dominicana hoy en día también, que a lo largo de su desarrollo siempre han habido personas que han tenido el poder político, económico de toda la isla, y que no siempre o casi nunca ha sido en el beneficio del pueblo en sí, sino más bien beneficio personal de las familias o de la persona en cuestión. Él tenía un sentimiento de ser tan grande que en todas las casas había que tener una placa que dijera: en esta casa Trujillo es el jefe. O sea, mi abuela lo vivió.
Mi abuelo lo vivió y es algo que nosotros como dominicanos tenemos un odio muy grande hacia Trujillo. Y incluso ahora hoy en día hay familiares de Trujillo que intentan como que recobrar una memoria positiva de Trujillo, porque la realidad es que él hizo mucho daño, pero él hizo una buena infraestructura. Mi abuela también pues creció con un pensamiento muy antitrujillista. Ella tuvo la oportunidad de compartir y de ser una de las mejores amigas de un personaje muy importante que se llama Minerva Mirabal, que es una de las hermanas Mirabal que son sumamente conocidas por su lucha contra Trujillo. Es que, o sea, la línea de vida de mucha gente en Guatemala no llega, pero ni a imaginarse lo que puede ser la política, porque vuelvo a lo mismo, es un país en donde el Estado casi no existe. Mi abuelo se volvió militar de Somoza. Y él era capitán, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Que Somoza durante la revolución tenía esta estrategia. Él juntaba todas sus fuerzas y las llevaba a una ciudad para exterminar a todos los sandinistas y los llevaba de ciudad en ciudad en ciudad. Eso les llamaban las limpias. Mi abuelo, por ejemplo, según me cuenta mi papá, estuvo a cargo de la limpia de Granada. Es decir, él fue el capitán que dirigió la ofensiva en contra de la revolución en Granada. Todo el mundo fue marcado por el conflicto, porque lo que tienen las guerras civiles es que abarcan todas las categorías de personas y incluyen a todo el mundo, destrozan la vida de todo el mundo en los países. Aparte de algunos pocos quizá consiguen huir antes de hora. Vivió mucho dolor y creo que le ha marcado para su vida. Él cuenta como que lo peor que puede vivir un humano es presenciar una tortura, y que él ha presenciado 3, y que el sentimiento de deshumanidad en el humano y de impotencia que él vivió es muy duro. Y después, por otro lado, mis padres y uno de mis tíos, en los últimos, bueno, lo que estaba diciendo antes, como en los últimos años del franquismo, ellos estaban vinculados al partido comunista, socialista comunista catalán, pero sobre todo como muy orientado hacia el catalanismo, porque durante los años de Franco la represión no fue solo contra los ideales democráticos, sino también contra el catalán y todo lo que gira en torno del nacionalismo catalán y de la catalanidad y de la tradición cultural y de la identidad catalana, que yo no sé, del derecho a decidir de los catalanes sobre el futuro de su país. Él está luchando mucho para eso, tiene 95 años, pero a veces escribe artículos, va a debates, va a cosas así, y a centros culturales para defender todo esto. La guerra civil, que por el lado de mis padres, de mi padre, que es el que pues, más consecuencias tuvo con mi bisabuelo, este catalanista que tuvo que exiliarse en Francia y estuvo en varios campos de concentración hasta poder volver en 1950 a España, con este tío bisabuelo mío que acabó por una serie de consecuencias luchando con la Legión extranjera francesa, incluso en Vietnam. Después por el lado de mi madre, con mi abuelo, que es el último teniente de alcalde de Sevilla bajo el régimen franquista, y que justamente fue él el que estuvo en el cargo durante la transición a la democracia. Sí que hay un legado franquista que aún es muy grande, porque muchos de los hombres políticos hoy en día pues, son nacidos durante el franquismo, muchos incluso ya eran políticos en la última época del franquismo, y pienso que no ya tanto en la construcción política, sino en el imaginario de España sigue existiendo esa división entre izquierda y derecha muy robusta, que al final de cuentas lo que hace es que paraliza un poco la política del país, porque no nos hace ver más allá de esos dos bloques que al final no son más que eso, bloques imaginarios. Y pienso que justamente lo que queremos muchos jóvenes españoles ahora es ir más allá de ese bipartidismo, de esa división izquierda-derecha tan marcada. Mis papás tuvieron una involucración en la política y en la historia de mi país, que es México.
Primeramente, mis papás fueron presidentes de alumnos, cada quien en su respectiva facultad. Mi papá en la Facultad de Turismo y mi mamá en la Facultad de Educadoras de Guadalajara. Entonces, mi mamá como representante de los alumnos, con ayuda de los maestros, hizo presión para que fundaran la Escuela Normal de Educadoras de Guadalajara, que sigue existiendo hoy. Cuando se empezó a fundar el PSUM, que es el Partido Socialista Unificado de México, mis papás fueron invitados para ser parte de este nuevo partido. La verdad es que mi abuelo no era un político, o sea, no estaba metido en política, pero era sindicalista. Yo creo que cada persona entiende que hay una forma particular de conseguir el objetivo que quieran. Mi abuela pensó que podía ayudar a la gente haciendo política y mi abuelo pensó que podía ayudar a la gente siendo médico. Entonces ya eso depende de cada quien. El traslado de mi familia de Huehuetenango, cuando vivían a la capital, se hizo más o menos junto con la llegada del periodo democrático en Guatemala en los 40. Porque vengo de una familia bastante humilde, por lo menos en sus orígenes, cuyo único objetivo en la vida fue de sobrevivir y de salir adelante, como se dice. ¿Cómo vas a meterte a política cuando tu objetivo final en la vida es sobrevivir? Empezó a trabajar a los 6 años, o sea, hizo 1 año de estudios primarios y después de haber hecho su CP salió de la escuela porque tenía que empezar a trabajar. Y trabajó de asistente en cocinas, trabajó de asistentes de las empleadas de casas burguesas. Y empezó a vender cosas, o sea, tuvo su primer negocio cuando se casó a los 15 años y empezó a vender chicles en la calle, luego pasó a vender revistas. Me acuerdo cuando me contó que una época se especializó en vender revistas porno. Mi abuela. En serio, que me dijo, las que se vendían mejor eran las no sé cuáles, unas que ya ni han de existir. Lo que sí, sin duda, marcó mi interés, mi amor y mi pasión por la política fue mi abuela, que siempre trabajó por el partido a más no poder. Mi contacto con la política ha sido muy emotivo. Por un lado porque me recuerda a mi abuela y por un lado porque eso es lo que yo he visto. Entrega, amor, pasión, desinterés, vocación. Más nunca una aproximación formal de ciencias políticas, ni tampoco como una familia políticamente influyente, sino como militantes comprometidos. Dicen que muchas veces el voto en Costa Rica es mucho por tradición. Y cuando yo le cuento a la gente que mi abuela, que mi bisabuelo, que taca, ellos dicen sí, este vota por tradición. Y yo diría que sí, llegué por tradición, pero me quedé por convicción. No sé, quizá también verlo desde fuera te da un poco de perspectiva y lo ves desde lejos y quizá con un mejor ángulo y entiendes mejor o peor lo que está pasando, porque al fin y al cabo no lo estoy viviendo en primera persona, sino que lo estoy leyendo y lo estoy oyendo de mis amigos y de mi familia. La idea es empaparse de la mayor cantidad de conocimiento posible, ver las experiencias que han funcionado y las que no, y volver a tu país y aplicar lo bueno. O sea, porque en realidad por algo nos dicen países en vías de desarrollo, porque todavía necesitamos toda esta capital humano y técnica que hay aquí en Europa especialmente, o en Estados Unidos, que de alguna forma, creo yo, se tiene que aplicar de alguna forma en Chile. La verdad es que quizás si me hubiese quedado en España, hubiese estado quizá más involucrada y hubiese podido participar más en las manifestaciones o estar más próxima quizá de un partido. No creo que esta última parte, pero sí más hubiera podido participar más activamente y en presencia a todo lo que estaba pasando en mi país. O sea, yo voy a ser sincero, no soy una persona muy activa políticamente, sí que tengo mis ideas y que si tengo que defenderlas las voy a defender, pero aparte de asistir a un par de manifestaciones en Valencia cuando empezó todo el movimiento de los indignados, no he tenido mayor activismo político. Por tener el privilegio de hacerlo, es mi responsabilidad ayudar a la gente de mi país y, o sea, creo que por eso estoy aquí, pero es más bien eso, o sea, yo creo que muy poca gente del país donde yo vengo tiene los medios para poder cambiar las cosas y entonces es responsabilidad de los que sí pueden hacerlo.
esta historia que tienen mis papás me ha formado la persona que soy hoy, y creo que lo cual me ha influenciado para estar aquí en Xiomspo, que pues es seguir una carrera, por decirlo así, política, es seguir luchando por estos ideales que defendieron desde sus tiempos de estudiantes. Con muchos jóvenes hoy en día me siento un poco frustrado con la política. O sea, pienso que al menos en España ha habido una gran época de, no diría ilusión, pero sí de emoción con la política, con toda la experiencia democrática, y que ahora estamos empezando a ver los límites con la crisis económica, con los casos de corrupción, como que nos sentimos un poco decepcionados de esta democracia, de esta política que tantas ilusiones nos había traído y que ahora pues nos deja un poco con la miel en los labios.